como anfitriona, a ver si ahora puedo... Ah, ya está, listo. ¿Alguna otra consulta? Bueno. A ver. Fíjense que acá tienen hecho como un resumen de lo que... de cómo influye, digamos, la fuerza iónica en la solubilidad. A ver, dice, a mayor fuerza iónica de la solución indica mayor carga de la atmósfera iónica. ¿Se acuerda cómo se calculaba, no es cierto, la fuerza iónica, ¿no? Que tenía que tener en cuenta la concentración y la carga de los iones. Se ejerce menor atracción, entonces, digamos, a mayor fuerza iónica de la solución indica mayor carga de la atmósfera iónica, se ejerce menor atracción entre el catión y el anión, entonces mayor será la solubilidad del compuesto. ¿Ya? Y digamos, la idea es que como no se puede juntar el catión y el anión y formar el sólido, la solubilidad es mayor. Ahora, fíjense que dice, esperen que agarro un... Acá tienen la relación entre la que yo les había comentado antes, entre la actividad y la concentración. La actividad es igual a la concentración por esto es gamma, ¿no es cierto? Que es el símbolo del coeficiente de actividad. Y el coeficiente de actividad es el que depende de la fuerza iónica. Entonces, si la fuerza iónica es chica, entonces el coeficiente va a tender a 1. Por lo tanto, la actividad va a poder tender a la concentración. O sea, en una atmósfera, en una solución, perdón, donde la fuerza iónica sea muy baja, o sea, no tenga la presencia de estos electrolitos, una sal inerte que aporte iones, el coeficiente de actividad va a tender a 1, entonces voy a poder reemplazar a la actividad por la concentración. Y acá en esta otra diapositiva, yo lo que les puse es para que tuvieran una idea de qué relación hay entre el coeficiente de actividad y la fuerza iónica. No es que tengan que saberse esta fórmula, ¿no es cierto? Pero esta que está acá es la que se llama ecuación de Debye-Huckel, que relaciona el coeficiente de actividad, que es este, con la fuerza iónica. Entonces, para que vean de dónde sale, cuál es la idea. Entonces, acá tienen, por ejemplo, esto, digamos que está acá, se refiere al tamaño del ion, estas son las cargas. Entonces, cuando este coeficiente es chico, es porque esta, que es la fuerza iónica, mejor dicho, cuando esto es chico, este tiende a 1. Cuando la fuerza iónica es chica, el coeficiente tiende a 1. Y si el coeficiente tiende a 1, entonces la actividad se va a hacer muy cercana a la concentración. Entonces voy a poder reemplazar del KPS actividad y poner concentraciones. Más o menos se entiende esta relación, no pretendo, digamos, que se sepa ni la fórmula, ni, bueno, simplemente la relación que cuando una cosa disminuye, cómo afecta a la otra, nada más. Pero, Elvira, en este caso, ¿el KPS se puede seguir calculando con concentraciones o tendría que claro, eso vamos a hacer siempre. Sí, sí. Ah, ok. Sí, sí. Pero digamos, tengan en cuenta lo que uno ya da por obvio, no me sale cómo se dice la frase, uno lo da porque vale siempre y en realidad no, hay un análisis que uno debería hacer previamente, que uno, bueno, en teoría lo tiene en cuenta, pero después usa siempre las concentraciones. Van a ver que tienen algunos problemas en la guía, donde les dan el dato de los coeficientes, que ustedes los van a tener que multiplicar por la concentración,
para hacer el cálculo del KPS, pero teniendo en cuenta el coeficiente, como para que sepa que existe, que uno después no lo tenga en cuenta y lo obvie, no quiere decir que, bueno, que en teoría uno lo tendría que, por lo menos que tener en cuenta. Se supone que los problemas con los que trabajamos nosotros, salvo los que tengan el electrolito disuelto, uno debería tenerlo en cuenta. ¿Está? Por eso, pero cuando tengo electrolito disuelto, ¿lo tengo en cuenta? Sí. Lo tendrías que tener en cuenta. Igual no te van a aparecer problemas donde tengas un si a vos por ejemplo, tenés que calcular la solubilidad de una sal en agua pura y otra con un electrolito disuelto, y te tendrían que dar el valor del coeficiente. Ah, claro. ¿Está? Y ahí sabría cómo hacerlo con eso. Claro, Ok. claro. En los otros Hay casos, coeficiente de gamma, ¿no? ¿cómo? ¿Al gamma le llamás coeficiente? Sí, el Ah, coeficiente ok. de actividad. Sí, gamma. Después, bueno, los problemas. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el efecto del ion común. Entonces vas a ver cómo varía la solubilidad cuando tengo un ion común, pero ya supongo que en esa solución no tengo el electrolito inerte. ¿Está? Sí. Bueno, eso vamos a ver ahora. Entonces, el efecto del ion común. Antes teníamos disuelto una sustancia que aportaba iones que no tenían nada que ver con la sal a la que yo le estaba considerando la solubilidad, analizando la solubilidad. Ahora, en cambio, vamos a ver qué pasa si se agrega una sustancia que tenga un ion que es común a la sal en cuestión. Por ejemplo, yoduro de plomo sólido, ¿no es cierto? Está en equilibrio con el plomo y el yoduro. Si se agrega una sal que contiene un ion común, por ejemplo, yoduro de potasio, ¿no? Que tiene el yoduro igual que tiene el yoduro de plomo. Entonces, si agrego yoduro de potasio, el yoduro de potasio es una sal soluble. En general, todas las sales de potasio son muy solubles en agua. Entonces, ¿qué les parece que va a pasar con la presencia de yoduro? Y acá lo tengo que, estos son equilibrios, lo tengo que analizar con el principio de Le Chatelier. Si yo tengo este equilibrio, ¿no? Si yo agrego un producto, ¿qué pasa? ¿Qué les parece que va a ocurrir? ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Y hacia este lado, o sea, hacia la formación de más yoduro de plomo sólido. La idea es que si yo estoy agregando más de esta especie, el plomo lo que va a hacer es, para consumir la especie de más que estoy agregando y que está perturbando el equilibrio, se va a unir al yoduro para sacarlo de la solución y va a formar más yoduro de plomo. Por lo tanto, va a disminuir la solubilidad de la sal. Sí. Sí, ¿una pregunta me hicieron ahí? Acá tengo otro ejemplo. A ver, por ejemplo, no es otro ejemplo, es el mismo, pero acá vamos a calcular directamente la solubilidad. Primero vamos a calcular la solubilidad del yoduro de plomo en agua, bueno, no tengo ningún otro agregado, y después la vamos a comparar con la solubilidad con el agregado del ion común. ¿Está? Entonces, si esa es la solubilidad del yoduro de plomo, una vez que yo disuelvo yoduro de plomo sólido en agua, voy a tener S moles por litro de plomo y 2S moles por litro de yoduro de plomo. Reemplazo en el KPS, que sería concentración de plomo por concentración de yoduro al cuadrado. El KPS es 7,10 por 10 a la menos 9. Entonces, donde dice concentración de plomo, lo reemplazo por S, la de yoduro lo reemplazo por 2S, lo elevo al cuadrado. Me queda entonces 2 al cuadrado, 4, 4S al cubo. Despejo solubilidad de acá, ¿no? Paso el 4 dividiendo y me queda raíz cúbica de KPS dividido 4. Hago la cuenta y fíjense lo que me da. Eso sería la solubilidad del yoduro de plomo, y otra vez acá desprecié los procesos ácido-base, porque fíjense que no consideré que no tengo sulfuro, acá estoy diciendo cualquier cosa. Acá igual al plomo y al yoduro no afectaría ningún problema. Perdón. Elvira, Sí, de la diapositiva anterior. sí. Yo ahí estoy logrando una concentración de plomo, de catión plomo y de catión en yoduro, pero ahí tengo, o sea, tengo un equilibrio. O sea, Sí.
o sea, todo lo que yo metí de yoduro de plomo, yo lo tuve que haber puesto en exceso, ¿no? Para llegar a eso, sí. Sí, obviamente, tenés que Ah, está bien. asegurarte de que se haya disuelto la máxima cantidad posible, y cómo te lo asegurás, y que te quede yoduro de plomo Gracias. sólido en el fondo del recipiente. Bien, gracias. ¿Ah? Sí, si no pasa eso, el KPS no vale. Bueno, ahora, supónganse que agrego yoduro de potasio. Por lo tanto, si yo agrego este como ion común, voy a tener, a ver, esa es la solubilidad, dijimos, del yoduro de plomo. Por lo tanto, una vez que disuelvo yoduro de plomo en agua, disuelvo la máxima cantidad posible, de plomo se van a formar S moles por litro. De yoduro, 2S, pero le voy a tener que sumar a yoduro que ya está presente en la solución, o que lo agregué después, cuando sea, que no sé si en la otra diapositiva estaba, pero la concentración es 0,1 molar. O sea, le agregué, estoy agregando yoduro de plomo en una solución 0,1 molar de yoduro de potasio. Por lo tanto, la concentración de yoduro que aporta el yoduro de potasio es 0,1 molar. Lo sumo. ¿Está? Entonces, voy a reemplazar en el KPS. Me queda. Donde dice plomo, eso no cambia, porque el plomo no tenía un ion común, pongo S. Pero donde dice yoduro, ¿se acuerdan que yo en la otra diapositiva había puesto 2S, ¿no? Que era la concentración de yoduro en solución? Pero acá voy a poner 2S más 0,1. Y eso lo elevo al cuadrado. Ahora, voy a suponer que, ustedes miren que la solubilidad era un valor relativamente chico, digamos, es bastante soluble el yoduro de plomo, 1,2 por 10 a la menos 3. Entonces, voy a suponer que, a ver, la solubilidad era 1, ¿cuánto era que me olvidé? 1,2 por 10 a la menos 3. Si yo le estoy agregando un ion común, ¿qué se supone que va a pasar con la solubilidad? Va a disminuir, o sea, va a ser menor todavía que 1,2 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto? No sé, ahora lo voy a calcular. Pero fíjense la aproximación que hago. La solubilidad va a ser mucho menor que 0,1. 0,1 es una concentración bastante elevada. Por lo tanto, yo voy a despreciar esto, 2S frente a 0,1. ¿No? Entonces, si desprecio esto, fíjense cómo me queda. Me va a quedar S por 0,1 al cuadrado. Acá está. ¿Está? Entonces, despejo S. El KPS es un valor y me queda 7,1 por 10 a la menos 7. O sea, lo que tengo que hacer acá es al KPS dividirle 0,1 al cuadrado. Y me queda que la solubilidad es 7,1 por 10 a la menos 7. Ven que es mucho menor que la otra, era en agua pura, era 1,2 por 10 a la menos 3. Y en presencia de este ion común, que es el yoduro, 0,1 molar, disminuye mucho, 7,1 por 10 a la menos 7. De paso, estoy probando que realmente S era despreciable frente a 0,1. 7,1 por 10 a la menos 7 es mucho menor que 0,1. Elvira, Sí. perdón. Al considerar que agregás 0,1 molar a la concentración de yodo, supones disociación total del yoduro de potasio. Sí. Y lo Sí, mismo sería si fuese al revés. ¿Cómo? Y en el caso inverso sería al revés, si uno quisiese disminuir la solubilidad y el yoduro de potasio agregando yoduro de plomo. Yo Lo que pasa es que consideraría... con el yoduro de potasio no podrías, porque es una sal muy soluble el yoduro de potasio. Excelente. O sea que ¿Ah? siempre se va a tratar de disminuir la solubilidad de sales, de la sal en cuestión. De sales poco solubles. Claro, Sí. con sales muy Ahí, solubles. ahí podés afectarle. Una que es muy soluble es muy difícil, digamos. Claro. Está bien, digamos, siempre se le puede cambiar la solubilidad a una sustancia, pero no lo podrías analizar de esta forma. Primero, porque el yoduro de potasio no tendría un KPS, porque si es muy soluble, no hay un valor de KPS medible. Excelente. O sea que siempre se usa sales muy solubles para disminuir la solubilidad de sales poco solubles. Y en general sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver, acá tienen, en esta diapositiva está la comparación. Acá hay un error, y en que en realidad yo a esta solubilidad le tendría que haber llamado S', porque ven que son distintas, no la puedo llamar con el mismo nombre.
Una es S y otra es S', que sería la solubilidad en presencia de un ion común. O si tuviera, por ejemplo, en presencia de otro ion común, lo llamaría S doble prima, digamos, para ir diferenciándolas. Y fíjense la diferencia, ¿no es cierto? En agua y en presencia del ion común. También podría comparar, por ejemplo, acá hicimos con el ion común yoduro, podríamos comparar qué pasa si el ion común era plomo, a ver cuál le cambia más la solubilidad. Tiene un problema en la guía que es así, en un caso el ion común, tiene el catión, es el ion común, y en otro caso es el anión, el catión común, y ustedes comparen después cuál influyó más en la solubilidad. Y tiene que ver con la carga del anión o del catión, que la influencia es diferente. Bueno, entonces la conclusión, el efecto ion común es el de disminuir la solubilidad. Vamos a ver ahora la influencia del pH. Por ejemplo, acá tienen el hidróxido de magnesio, ¿no? Entonces, dice, fíjense acá, ¿no? Acá tienen el KPS, el hidróxido de magnesio. Y acá dice, si la concentración de oxidrilo aumenta, que sería algo parecido a ion común, pero bueno, piénselo igual desde el punto de vista del pH. Si oxidrilo aumenta esto, ¿qué les parece que tendría que pasar, digamos? O sea, se está perturbando el equilibrio de solubilidad del hidróxido de magnesio, por lo tanto, si yo le agrego más oxidrilo, el sistema va... ¿Sí? Ah, no, perdón, pensé que estabas preguntando. Sí, es que estoy preguntando, contéstame, sí, lo que estabas diciendo. No, pensé que por Le Chatelier iba a desplazarse el equilibrio para los reactivos y disminuir la solubilidad. ¿Cómo? Exactamente, va a reaccionar con magnesio para formarse más hidróxido de magnesio, o sea, la solubilidad disminuye. En este caso, fíjense que cómo lo relacione con el pH. Si oxidrilo aumenta, el pH está aumentando. O sea, en este caso para la sal, si el pH aumenta, la solubilidad disminuye. Dije sal, no para el hidróxido. Obviamente que va a depender siempre de cada sustancia. Si el pH aumenta, para todas las sustancias no va a disminuir la solubilidad. Para unas puede pasar lo contrario. ¿Está? A ver, por ejemplo, bueno, ahí estaba la flecha que marca para qué lado se va a desplazar el equilibrio. Va a precipitar más hidróxido de magnesio. Bueno, acá les puse, bueno, ya les conté el final. ¿Qué pasa si aumento la concentración de hidronio? Tengo este hidróxido en equilibrio, perdón. Aumenta la concentración de hidronio. ¿Cómo les parece que afecta acá la concentración de hidronio? Si yo agrego, qué sé yo, alguna sustancia que aporte hidronio. Reduciría la concentración de oxidrilo y eso Claro, desplazaría por Le Chatelier. exactamente, va a neutralizar al oxidrilo, por lo tanto, para reponer el oxidrilo que se está consumiendo, se va a disolver más hidróxido de magnesio. Por lo tanto, la conclusión, la solubilidad aumenta. Entonces, si el pH disminuye, la solubilidad aumenta. Acá tienen, por ejemplo, el fluoruro de calcio, ¿no? Fluoruro de calcio que está en equilibrio con iones calcio y anión fluoruro. Ahora fíjense que acá sí estoy teniendo en cuenta el proceso de hidrólisis. El fluoruro en agua va a reaccionar con agua para darme fluorhídrico y va a liberar oxidrilos. ¿Está? Acá estoy teniendo en cuenta el proceso completo, no solo el equilibrio de solubilidad del fluoruro de calcio, sino el equilibrio ácido-base del fluoruro. Entonces, ¿qué pasa si yo a esta sal en equilibrio le agrego hidronio? La concentración de hidronio aumenta, agrego un ácido. ¿Está? Entonces, tengo que analizar, si yo miro acá no me doy cuenta, pero tengo que analizar acá. Si yo agrego hidronio, el hidronio va a neutralizar al oxidrilo. ¿Está? Por lo tanto, para reponer el oxidrilo, este equilibrio se va a desplazar hacia este lado. Por lo tanto, va a disminuir fluoruro. Y si disminuye el fluoruro, ¿cómo va a afectar a este equilibrio? Y para reponer el fluoruro que está disminuyendo, se va a disolver fluoruro de calcio. Por lo tanto, va a aumentar la solubilidad. ¿Está?
Ahora, acá les pregunto, ¿qué pasa si disminuye hidronio? Acá les había preguntado qué pasa si aumenta la concentración de hidronio, acá qué pasa si disminuye la concentración de hidronio. ¿Qué les parece? Y tiene el efecto inverso, va a aumentar la concentración de oxidrilos y va a ser menos soluble. Claro, Sí. va a aumentar la concentración de oxidrilo, entonces va a aumentar fluoruro, se aumenta para que se consuma, se va a desplazar hacia este lado, va a aumentar la concentración de fluoruro, y se aumenta la concentración de fluoruro para que disminuya, ¿para dónde se va a desplazar el equilibrio? Para este lado. ¿Está? O sea, va a disminuir la solubilidad, se va a formar más fluoruro de calcio sólido. ¿Está? Por eso le digo que uno tiene que analizar cada sustancia en particular para saber cómo influye el pH. Acá tiene justamente que el que se hidroliza es el anión, pero puede pasar que el que se hidrolice sea el catión. Entonces siempre analicen cada caso en particular y siempre planteen las dos reacciones, ¿no? Mirando el equilibrio de solubilidad y el equilibrio ácido-base. A ver, dice, si el anión y o el catión se hidrolizan, la variación externa del pH modifica los equilibrios influyendo en la solubilidad. Y acá les pregunto, ¿cómo influirá a ver, el pH en la solubilidad del cloruro de plata? ¿Qué les parece? ¿Puede ser que no influya? Exacto, no influye porque ni la plata ni el cloruro van a reaccionar en agua para liberar o consumir ni hidronio ni oxidrilo. ¿Está? Entonces, en ese caso, el cambio de pH no tendría que afectar la solubilidad del cloruro de plata. ¿Está? Ahora, si estoy agregando iones y esas cosas, en principio digo, bueno, la fuerza iónica va a cambiar, entonces algo me va a cambiar la solubilidad, pero bueno, desde el punto de vista del pH, en ese sentido, no tendría que influir. ¿Está? Y acá tengo lo último, que es la formación de complejos. Miren entonces el equilibrio de solubilidad del cloruro de plata, ¿no? Tiene el cloruro de plata sólido en equilibrio con el catión plata y el anión cloruro. ¿Qué pasa si agrego amoníaco? Y acá les muestra qué le pasa a la plata en presencia del amoníaco. La plata con amoníaco reacciona formando lo que se llama una sustancia compleja, un complejo, fíjense, que haría que sacar catión plata de la solución, o sea, disminuye la concentración de catión plata de la solución, el agregado del amoníaco. ¿Está? Por lo tanto, si disminuye la concentración de plata libre de la solución, se va a disolver más cloruro de plata para reponer esa plata libre. ¿Está? Por lo tanto, se va a disolver más, el agregado de plata produce un aumento de solubilidad del cloruro de plata. ¿Está? En general, la idea es que la formación de complejos en una solución de una sal poco soluble favorecen la solubilidad. Generalmente cuando uno quiere disolver algún sólido de este estilo, un sólido, digamos, que pueda ser influenciable por la formación de complejos, una sal de estas poco solubles, una forma es haciendo que el catión forme un complejo. Si el catión forma complejo, saco catión libre de la solución, entonces va a hacer que se disuelva más. También, bueno, otra forma es con el pH. ¿Está? Elvira, acá están preguntando si en la diapositiva anterior sería 10 a la menos 7. Ah, sí. Ah, no. Es 10 a la 7. Es la constante de formación del complejo. Está muy desplazado hacia la formación de complejo. El complejo de plata con el amoníaco es un complejo muy, muy estable. Entonces tiene una constante de formación muy, muy elevada, como la mayoría de los complejos que se usan en química analítica. Sí, es 10 a la 7. Sí, está bien. Y bueno, acá les puse la conclusión, que la formación de complejos estables
aún así una solución de una sal poco soluble favorece la solubilidad. Bueno, creo que es la última diapositiva, excepto esto que yo la había agregado acá. Elvira, Sí. En una consulta, ¿Cómo no? te piden si podrías volver a explicar lo que pasa con el agregado de amoníaco. ¿Cómo no? A ver, supónganse que ustedes tienen una solución de cloruro de plata, ¿no? El cloruro de plata es una sal poco soluble. Cuando yo la disuelvo, hasta que no me quede sólido sin disolver en equilibrio, voy a tener una concentración de plata y una concentración de cloruro que corresponden a las concentraciones que satisfacen el KPS. Supónganse que ahora le agrego una solución de amoníaco. El amoníaco reacciona con la plata y forma este compuesto, que se llama diaminplata, y es un complejo entre plata y amoníaco. Fíjense que es un ion el complejo, ¿no? Que además permanece disuelto en la solución. Tiene una constante de formación muy elevada porque, digamos, es muy estable el complejo, digamos. Con que yo ponga muy poco amoníaco, ya un montón de plata va a reaccionar con el amoníaco para formar el complejo. Por lo tanto, cuando yo agrego amoníaco, la plata que tenía libre va a formar parte del complejo, o sea, va a disminuir la concentración de plata libre instantánea en el momento que yo lo agrego. ¿Cómo va a reaccionar? Imagínense, si la concentración de plata disminuyó, perturbé el equilibrio de solubilidad de cloruro de plata con sus iones. Por lo tanto, para reponer esa plata que fue consumida por el amoníaco para formar el complejo, el equilibrio se va a desplazar hacia el lado de la formación de más plata libre. Por lo tanto, más cloruro de plata sólida se va a disolver. La conclusión es que va a aumentar la solubilidad, porque más plata que había quedado sólida, digamos, en el fondo del recipiente, va a disolverse y pasar a la solución. ¿Queda un poquito más claro? Buenísimo, me quedó una duda. Acá alguien me preguntó, me quedó una duda con el efecto de ion común. ¿Se puede calcular si en vez de utilizar una sal que se disocia totalmente con la utilidad? Eso ya me lo había preguntado. Generalmente se usan sales, en los análisis los van a ver con sales muy solubles, digamos, como ion común. No van a tener dos equilibrios, por lo menos no para ion común. Dos equilibrios en competencia. Les quería decir, si esto quedó claro, esto. ¿Cómo se puede usar el KPS? Ya vimos que el KPS se puede usar para calcular la solubilidad, ¿no? Yo tengo el valor del KPS, hago el planteo del equilibrio, y me fijo cómo es la solubilidad de cada uno de los iones, dependiendo de la estequiometría de la sal, y despejo la solubilidad. Pero también el KPS se puede usar de otra forma. Supónganse que ustedes tienen una solución de, no sé, cloruro de sodio, ¿está? 0,1 molar. Entonces tengo la concentración de cloruro. ¿Ah? Y, digamos, yo quiero agregar plata, pero no quiero que precipite cloruro de plata. ¿Está? Quiero calcular la cantidad máxima de plata que puedo agregar. Supónganse nitrato de plata tengo, ¿no? Que es soluble. Entonces quiero agregar nitrato de plata a la solución, pero no quiero que precipite cloruro de plata. ¿Cómo lo calculo? Bueno, el KPS es igual a... esperen que a ver si puedo usar el... Ustedes tienen, a ver si puedo escribir con el dedo, tienen el KPS es igual a plata por cloruro. Entonces, ustedes tienen un recipiente, tienen cloruro. Cloruro de sodio, supónganse que el sodio no molesta. Entonces, ustedes quieren agregar
nitrato de plata. Pero quiero agregar la cantidad máxima de nitrato de plata de manera que no precipite cloruro de plata. Y acá la concentración de cloruro es 0,1 molar. ¿Cómo hago para calcular cuánta nitrato de plata puedo agregar? Y la cantidad máxima, porque puedo agregar menos, pero quiero saber la cantidad máxima. Entonces, pongo acá 0,1, ¿no? La plata pongo 0,1. El KPS lo conozco, y de acá puedo despejar plata, que me va a dar en qué, digamos, cuánta concentración de plata puedo tener al mismo tiempo que 0,1 moles de cloruro. Y de acá voy a poder despejar la cantidad máxima de plata que yo podría agregar con el nitrato de plata de manera que no precipite. A partir de esa concentración que yo despeje de acá, con que ponga un poquito más, ya precipita. Entonces voy a calcular la concentración límite, para que todo quede en solución, no haya ningún precipitado. Esa es otra forma de usar el KPS. Fíjense que acá, tanto la plata como el cloruro no vinieron, en este cálculo, digamos, no vinieron del agregado de la sal cloruro de plata, sino que venía del cloruro, que era cloruro de sodio, y venía de plata, pero que estaba como nitrato de plata. Todo estaba en solución. Esa es otra forma de calcular, de utilizar el KPS, calcular la concentración de un ion teniendo el otro, para ver cuánto pueden estar qué concentración de un ion puedo tener al mismo tiempo que la concentración del otro sin que precipite. ¿Se entiende? Sí, pero una cosa, yo algo del ion plata tengo ya, ¿o no? ¿O estoy entendiendo mal? ¿Dónde? Yo tengo cloruro, o sea, el KPS, el cloruro que tengo acá disuelto, ¿lo tengo proveniente de disolver con cloruro de plata o de dónde No, de viene? sodio. Cloruro, Ah, te lo dibujo acá, mira. no, está bien, ahora te Sodio. entiendo. Todo muy soluble. Cloruro de Del sodio. cloruro Sí, de sodio no tengo no nada de había, plata. no había nada de plata. Ah, ok, listo. Si no lo hubiera tenido que tener en cuenta. Claro, esa era la pregunta, si lo tenía que restar. En Ok. ese caso hubieras tenido que hacerlo, pero acá no, digamos, todo lo que te No. sale de ahí es... ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, no tengo más de teórica para darle. Macarena, ¿vos tenés los problemas para explicar? Sí. Mira, faltan 3 minutos para que termine. ¿Querés que cortemos acá y después empezás en la próxima reunión? Bueno, sí, me parece que va a ser mejor. Dale, bueno. Dale. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima reunión. Así, esta la tenés que guardar vos, Macarena, ¿no? Sí. Sí. Y después vamos a explicar un par de problemas de equilibrio de solubilidad. ¿Tá? Así que nos vemos en la reunión siguiente.